Estamos en la serie de meditaciones diarias, el libro de la gloria. Yo soy el pastor Rafael Pola y te invito a que en esta ocasión me acompañes a que juntos meditemos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Es nuestra 49ª meditación. Leamos los versos que corresponden a esta semana, a este día, que son los siguientes. Si el mundo los odia, dice el pasaje, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Desafiante, dura la expresión de Jesús que encontramos en estos versos. Permítanme recordarles algo. Durante la semana de Pasión nos adelantamos hasta el capítulo 20 para considerar los eventos narrados por Juan respecto a la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. En esta meditación, con la serie que continuamos hoy, regresamos al capítulo número 15 de Juan, que es a donde nos habíamos quedado, y retomamos a partir del verso número 18. El capítulo continúa con lo que se ha llamado el discurso ampliado de despedida. El tono del maestro, como hemos leído, es de advertencia acerca de los acontecimientos que tendrán que enfrentar los discípulos una vez que Jesús haya partido a la presencia del Padre. Uno de los discípulos, mejor dicho, uno de los desafíos que los discípulos tendrán que enfrentar es la actitud del mundo hacia ellos. En este pasaje, la palabra mundo no se refiere a la creación, como en la expresión también de Juan, amó Dios al mundo, sino en el sentido de quienes se oponen a Jesús y al Padre. Específicamente, en este caso, las autoridades judías, que han hecho todo por apresar y matar a Jesús. ¿Por qué el mundo odia a los discípulos? Porque en ellos deposita el odio que sintió por el Maestro. Él fue odiado primero y en su ausencia ese sentimiento también lo sufrirán los discípulos. Si bien a nadie le puede parecer positivo ser odiado, para los discípulos será una prueba de que ellos ya no son del mundo. Han salido de la oscuridad para entrar a la luz. Han dejado la opresión para vivir en libertad. El odio del mundo es el resultado de ser amado por Dios. Cada uno de ellos fue elegido y llamado por Jesús para que salieran de tan terrible oscuridad. La relación con el mundo no siempre se ha resuelto de manera adecuada en la vida de los discípulos. Tomemos esta perspectiva, la perspectiva de los discípulos. En ocasiones se cae en el extremo de lo que se llama el monasticismo, entendiendo el apartarse del mundo como el salir de la sociedad para dedicarse a una vida de enclaustramiento, de contemplación. Es, por decirlo de otra manera, el complejo de Salero. Por otro lado, no en pocas ocasiones, los discípulos se han mimetizado de tal manera con la sociedad de su tiempo que es difícil diferenciarlos de ese orden que no sigue los principios del reino de Dios. Pablo señaló este extremo llamándolo conformarse a este siglo. Es sal que pierde su sabor y a su vez pierde totalmente su utilidad. La vida del discípulo es una tensión. Es estar, pero no pertenecer. Estar para hacer luz, para dar testimonio, para salar, para transformar, para brillar. No pertenecer, para no reproducir un estilo de vida sometido bajo el poder de la muerte y del maligno, de la oscuridad y de la perversidad. El lugar adecuado para que el discípulo viva
no es la iglesia, no es el cielo, no es el monasterio, es el mundo. No le es dado retirarse a un lugar privilegiado en el que las ventanas y las puertas se cierren para pasar el tiempo mirando al cielo, mientras lo que está afuera se pudre y se pierde. Dios amó al mundo. Es su creación, pero el mundo en ese orden del que hemos hablado se opone a Dios, se opone a Jesús, se opone a los discípulos. Es un odio que no se vence con odio, sino con el amor transformador de Dios. Porque los discípulos no han de apegarse al mal, pero deben amar a las personas que viven en la oscuridad, porque es el amor lo que transforma el mundo de la oscuridad en el mundo del Señor, porque el mundo es del Señor. Si hasta aquí el Señor ha bendecido tu vida con esta meditación, ¿por qué no la compartes aquí en tu página de Facebook? Puedes también poner un like con el pulgar hacia arriba para saber que nos estás acompañando, o también puedes compartirla en las diferentes redes sociales que nos permiten poner el podcast en audio como iVoox y Spotify. Que el Señor te dé una semana llena de luz en medio de la oscuridad.